bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a mirar el tema de la perspectiva. La base de la perspectiva son los puntos de fuga. Vamos a empezar dibujando una línea horizontal de un lado a otro del papel. Esta línea se llama o se conoce como línea de horizonte y está situada siempre a la altura de los ojos del espectador, es decir, de quien está observando. Se va a marcar luego un punto en concreto dentro de esta línea que será el punto de fuga para el caso de este ejercicio. En ese punto se ocupa el centro de la línea, pero puede estar en cualquier lugar a lo largo de ese horizonte. Entonces vamos a ver el ejemplo. Aquí trazamos la mitad de esta línea. En este tipo de perspectiva de un punto de fuga, quiere decir que partimos desde este centro y vamos a proyectar hacia los extremos lo que va a ser las líneas que en teoría son paralelas, pero realmente pues son divergentes, ¿no? Es decir, cuando dibujamos acá son divergentes, pero en la manera en que estamos observando desde el punto de vista del observador, pues en teoría esas dos líneas van paralelas hacia este punto que es pues el punto de fuga. Bien, entonces yo aquí voy a trazar en este caso la línea a partir de ese centro hasta el borde de la hoja. Voy a trazarla de 10 centímetros e igualmente lo voy a hacer hacia el otro borde o esquina de la hoja e igualmente pues a los 10 centímetros, ¿verdad? Listo. Con estos dos elementos yo he conformado la base, el elemento base para realizar una perspectiva desde un punto de fuga, es decir, desde este punto central de esta línea trazada. Esta línea se conoce como línea de horizonte y este pues será nuestro punto de fuga. Bien, en ese sentido, si uniéramos estas dos líneas de manera, digamos, virtual, estaríamos observando como un camino que pues nos lleva hacia determinado punto. Entonces, cuando estamos viendo este elemento en perspectiva, estas dos líneas son en esa perspectiva paralela, ¿sí? Es decir, esta distancia que lleva aquí finalmente terminará ya en algún punto, que quiere decir como que está al fondo o es hacia, digamos, hacia una vista profunda o hacia el infinito. Y nada, este es como el punto base de este elemento. Y a partir de esta línea de horizonte y este punto central de fuga podemos construir distintos elementos. Entonces yo aquí podría efectivamente sombrear toda esta zona. Digamos que para el ejercicio práctico de cada uno de ustedes, pues este sombreado debería estar uniforme. Nada, y todo esto finalmente pues aquí habría que hacer un proceso de difuminar un poco esta tinta. Yo aquí estoy utilizando una mina de un portamina relativamente grueso. Aquí me quedó algo
denso, pero esto debería quedar finalmente como un área sombreada en el cual pues yo estoy viendo como todo este camino al final. Bueno, aquí yo trabajé un poco lo que es la mina, traté de darle pues un difuminado mucho más expresivo en el cual pues esta parte inicial yo estoy viendo el plano en este sentido. eh, Nada, la parte inicial, que es lo que está más cerca a mí, es lo que veo más oscuro, por eso digamos esta zona es más densa, y hacia el fondo pues irá difuminándose. Al final pues va a quedar el punto blanco, que es lo que estoy viendo más alejado, y como ya les había mencionado en clases teóricas, pues finalmente lo que está más cerca son con líneas mucho más densas, mucho más oscuras, y lo que está pues más al fondo será mucho más claro. Asimismo se hace para el manejo de sombras, o en este caso para representar lo que sería una superficie que estamos viendo desde aquí y que se proyecta como un camino sin fin hacia el punto de fuga, que es donde, como su nombre lo indica, se pierde esa continuidad o se fuga esa continuidad. Bueno, adicional a esta línea de horizonte y este punto de fuga central, nosotros podemos crear a partir de esos dos elementos una infinidad de planos que podemos representar tanto horizontal como verticalmente. Entonces aquí voy a hacer unos ejercicios sobre la misma hoja, mucho más pequeños, donde efectivamente pues uno puede plantear distintos puntos de vista, ¿no? Vamos a establecer por aquí el punto de fuga en este caso, y voy a empezar a proyectar líneas a distintos ángulos, ¿sí? Entonces yo voy a proyectar esta aquí y a un ángulo distinto, tal vez por acá, este otro elemento. Si yo finalmente aquí pues los uno, estoy creando unos planos o unas superficies de distintas formas, o planos que están puestos de distinta forma, ¿sí? Este es un poco más paralelo, efectivamente. Puedo entonces en este caso achurar, bueno, yo siempre digo achurar porque es el término que uno utiliza en dibujo digital, pero pues nada, es rellenar esta superficie. Ustedes aquí pueden hacerlo de manera mucho más pulida, porque entre otras tienen más tiempo que yo. En fin, yo acá puedo señalar este plano, y puedo, a partir de la misma línea de horizonte y el punto de fuga, generar otro tipo de superficie. Vamos a proyectar, por ejemplo, esta hasta aquí, y cuya otra línea se une aquí aproximadamente. Vamos a unir estas dos, y yo he creado otro plano que bien puede estar encima o debajo de este que dibujamos inicialmente, ¿sí? Entonces, si lo dibujo debajo, pues yo estaría mirando las dos superficies una sobre la otra, ¿verdad? En esa zona en la que las dos se superponen, el achurado es mucho más grueso, es decir, toda esta área estaría mucho más gruesa porque yo estoy viendo el que está aquí y el que está debajo, ¿verdad? Y esta pues estaría más clara que esta porque efectivamente es un plano inferior. Bueno, muchachos, aquí yo le apliqué un poco más o traté de darle un poco más de expresión para poder ver efectivamente esa profundidad que hay. En este caso, esta primer superficie que dibujamos está encima de esta segunda,
Pues nada, digamos que girando ese elemento es como si yo colocara dos hojas, estuviera haciendo este ejercicio de superponer dos hojas. Entonces esta está superpuesta sobre esta zona de la otra, y por eso la intersección entre ambas se expresa mucho más fuerte, ¿sí? Su tono es mucho más expresivo, mucho más fuerte, y asimismo pasa desde el punto de fuga, desde el punto del observador hacia el punto de fuga. Entonces, en esta zona yo veo aquí un difuminado mucho más grueso, y hacia la zona del punto de fuga, que es donde está más alejado. Recuerden que aquí está el observador y allí al fondo pues está el punto de fuga donde se pierden estas líneas. Y hacia el fondo, en las tres, digamos, franjas, tiende a ser más claro en esta zona, en esta zona, en esta zona, porque si yo estoy aquí, pues esta zona la quedó más oscura, y si estoy pues lo que está más alejado, pues es lo que se dibuja más claro o más suave. Y estas líneas de abajo pues son un poco más claras que las de arriba, porque claramente desde arriba también se está viendo que la más cercana pues se dibuja en una línea mucho más gruesa, mucho más fuerte que pues el plano que está debajo, ¿sí? Siempre a partir de los ojos lo que está más cerca es lo más denso, lo dibujado más fuerte, y lo que está más alejado pues es mucho más claro. A partir también de esta línea de horizonte y el punto de fuga podemos dibujar planos que pueden ser pues verticales, ¿sí? Estos planos están horizontales sobre este eje, pero podemos dibujar también unos verticales. ¿Cómo se hace? Básicamente igual, establecemos una línea de horizonte, establecemos un punto medio que va a ser nuestro punto de fuga, y estas líneas pues yo ya no las voy a proyectar en este sentido y este sentido como lo hicimos en los dos elementos anteriores, sino que a partir de esa línea de horizonte se genera un plano que eventualmente irá pues vertical hacia ese elemento. Vamos a ver aquí aproximadamente, unimos estos dos puntos y yo estoy ya dibujando un plano que va a ir pues vertical hacia ese punto de fuga. Hacia esta zona lo difuminaré o lo achuraré o lo sombrearé, la palabra correcta, más claro, y hacia el extremo pues más denso, porque esta parte es la que está más hacia afuera, hacia el observador, ¿sí? Es lo que yo estoy viendo más cerca. Aquí entonces yo ya apliqué ese sombreado un poco más oscuro hacia la parte externa, que es la parte que está más alejada del punto de fuga, y la que está más cerca al punto de fuga, como es lo más lejano